Porque en el mercado peruano, lamentablemente, vemos lo mismo siempre. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de viajar y conocer otras realidades, ayuda a aperturar y conocer qué cosa puedes traer. No podemos dejar de lado la inteligencia artificial, que finalmente viene a ayudar a darnos ese soporte para poder dar cada vez mejores servicios de consultoría también. Ya no trabajen más temas de historia clínica electrónica, por favor. Eso ya está Sí, trillado. Eso ya, seguir haciendo historias clínicas electrónicas, hay varios software que se venden en el mercado. Bienvenidos al cuarto episodio de MedShark. Hoy hablaremos de ideas de negocios en el sector salud si lo que quieres es emprender. Entonces, para poder empezar el día de hoy, Fiorella y yo hemos hecho un trabajo previo de poder ir identificando algunas nuevas oportunidades de negocio que podrían haber en el mercado peruano. Entonces, hemos repartido estas nuevas ideas en lo clásico, como nos formaron en salud, quirúrgicas, no quirúrgicas, administrativas Y de gestión directamente con tecnológicas. Vamos a clasificarlas en una última categoría. Entonces son estos cuatro bloques sobre los que vamos a intentar lanzar algunas ideas de negocio, ¿sí? Empezamos con las ideas de negocios relacionadas a especialidades quirúrgicas. Ajá. Y empezamos con una que ya creo que todos hemos visto y que está muy en boga. Los centros de medicina metabólica y medicina bariátrica. Sí, yo conozco, por ejemplo, 3 casos, ¿sí?, de compañeros de distintas etapas mías en la universidad. Creo que les va relativamente bien, en general, pero creo que todavía son centros pequeños. Ahora, la mayoría de estos entiendo que están muy bien centralizados en Lima. Entonces, hay varios departamentos que todavía no están cubiertos con este tipo de necesidades. Inclusive yo veo que muchos de ellos viajan a distintos provincia, departamentos para poder cubrir esa necesidad, ¿no? Sí, efectivamente. Y recordemos también un poco que los cirujanos bariatras tienen adicional a la especialidad de cirugía general una subespecialidad que generalmente la hacen fuera de Perú, puede ser en México, en Brasil, sobre cirugía para tratar la obesidad. Entonces, yo considero que hay que abrir un poquito más el espectro, evitar enfocarse netamente en el tema quirúrgico, porque adicional al tema quirúrgico se abre una cartera de posibilidades de problemas a tratar. La obesidad es un problema que trae enfermedades crónicas alrededor, entonces podrían complementar la oferta con especialidades como endocrinología, cardiología, nutrición, otras que no son médicas como psicología, porque obviamente van a tener que buscar darle una variedad de oferta a ese paciente que no solamente busca verse delgado, sino que además debe estar sano. Entonces, recomendación para este tipo de negocios o de ideas de negocio: no se centren únicamente en el tema de la cirugía bariátrica, busquen dar una oferta mucho más amplia para ese paciente. ¿No? Un 360 que cubra el 100% del paciente. Y creo que salir un poco más de Lima, que es lo que siempre sugiero para este tipo de soluciones. Definitivamente, hay que acercar estas ideas de negocio, hay que acercar estos proyectos a todos. Entiendo que muchos de nosotros tenemos que, radicamos en Lima y necesitamos dar la oferta acá, pero de repente una alianza con cirujanos en otros departamentos, en otras provincias, para que así como van a visitar cada cierto tiempo, pues puedan ir viendo un proyecto de tener, ¿no? Ya sea en la zona centro, en la zona norte o en la zona sur, un centro similar a lo que tienen acá. Exacto. Yo lo que voy es, de repente no puedo ir a todos los departamentos, pero sí colocar un centro periférico que permita cubrir varios departamentos. Así es. Aledaños a este tipo. Y hay algunos que pueden ser un poco más grandes y que tienen un gran volumen de pacientes, ¿no? Yo siempre lo relaciono donde hay centros comerciales grandes. En el marco de los centros comerciales hay un gran estudio de mercado para montar un centro comercial por volumen poblacional. Entonces, si tú tienes volumen poblacional, es muy probable que puedas caer en un lugar que se pueda acercar a que hay necesidad también, ¿no? Segunda idea de negocios: los centros quirúrgicos precisamente para cirugía solo ambulatoria. Exacto. Aquella que solo te va a requerir tener camas de internamiento y no de hospitalización, y que pueden cubrir una gran necesidad de estos pacientes que hablábamos, que muchas veces están programados para dentro de medio año, un año, y que no tienen esa posibilidad ahorita de hacerse la cirugía. Entonces, centros privados de cirugía ambulatoria ya existen, ya cadenas, incluso acá en Lima, en provincia no se está viendo mucho este tema de abrir en distintos lugares, pero aquí en Lima ya se está teniendo cadenas de clínicas ambulatorias, ¿no? Además, la normativa es un poco más flexible con
esto no digo de que no sea importante obviamente formalizarla, sino que la normativa es más flexible por el nivel de la categoría y porque además existe una norma solo para cirugías ambulatorias, ¿no? Que salió 2 años después de esta norma donde te decían cómo hacer una clínica quirúrgica que tiene obviamente mucho más unidades. Más requerimientos. Es más requerimiento. Claro. Y le sumo una idea que tenía, que habíamos anotado juntos, era los centros de anestesia, ¿no? O sea, que tampoco he visto cobertura sobre esto. Hay gran cantidad de población, experiencia propia inclusive, con el uso de tatuajes o algún tipo de procedimientos odontológicos que requieren sedar al paciente. Entonces, no hay centros, inclusive ni siquiera en Lima, ¿no? Centros especializados completamente, solamente para anestesia. O sea, que dirija estos centros sean anestesiólogos, ¿no? Y no requieres tener una oferta de consulta externa. Lo que tú estás buscando es salas de operaciones en la cual vienen distintos, o tú alquilas prácticamente la sala de operaciones para que vengan distintos profesionales a ejecutar los procedimientos, ¿no? Efectivamente, la terapia del dolor, sobre todo para nuestros amigos anestesiólogos que nos están viendo, es un área de su especialidad súper interesante y muy necesaria, porque cada paciente, como ustedes sabrán, tiene un umbral del dolor distinto y obviamente creo que cada vez estamos buscando sentir o no sentir dolor, así sea en un procedimiento pequeñito. Entonces, hay que buscar de qué manera podemos establecer alguna oferta interesante para ir en esa línea de mejorar o de ayudar a los pacientes a tener cada vez estas experiencias que no sean dolorosas, que no sean aparatosas, sino que cada vez reduzcan esa sensación de que este procedimiento me generó la peor sensación. Entonces, terapia del dolor dentro de anestesiología me parece un área interesante en la que se pueden estructurar proyectos muy interesantes. Y sobre terapia del dolor también el tema de una solución móvil, ¿no? Tampoco hay unidades móviles que puedan brindar ese tipo de servicio directamente, ¿no? Y para ello, incluso por un proyecto en el que estamos trabajando hace un poco tiempo, la normativa tampoco es muy clara en relación a las unidades móviles que no sean ambulancias, ¿no? Entonces, es algo que si se llega a dar, pues podríamos ir dándoles también algunas líneas en función de cómo podemos seguir si ustedes quieren hacer llegar servicios a través de unidades móviles. El vacío es más bien una oportunidad. Siempre todo vacío es favorable para la persona que está buscando hacer algo nuevo, algo diferente, así que para ello vamos a estar siempre dándoles información a través del ¿Sobre podcast. qué no iríamos en quirúrgicas? Yo empezaría creo que hay demasiados centros estéticos. O sea, yo creo que ya estamos saturados. Y hemos saturado el mercado con los centros estéticos. Y aparte creo que ya ingresar sobre modelos que ya están en el mercado rodando, entrar a competir no es sencillo. Probablemente tu monto de inversión sea mucho más alto que alguien que ya generó una marca, como el caso de ustedes, ¿no? Porque ustedes tienen una marca que rueda en el mercado, conocida. Entrar a alguien con un nuevo modelo se le puede hacer mucho más complejo, ¿no? Y sobre nosotros incluso cadenas de centros estéticos que vienen haciendo esto hace más de 10 años, más de 15. Nosotros tenemos solamente 5 años en el mercado, somos relativamente jóvenes, pero volviendo al tema de la medicina estética, yo iría a ampliar nuevamente el radar de la oferta y entraría al tema del wellness. Un tema que particularmente a mí me interesa mucho, precisamente te cuento un poco la experiencia que hemos tenido en mi centro estético, en el cual hemos diseñado un programa de bienestar que lo hemos denominado InLuxury Experience. InLuxury es como el programa de bienestar de lujo, donde queremos redefinir ese concepto de que el verdadero lujo de las personas debe ser cuidar de su bienestar. Entonces, ahí tenemos una idea de negocio para poder ampliar un poco esa oferta, que no se centre únicamente en lo dermatológico, únicamente en lo estético. Entendamos que lo estético tiene que ver mucho con la parte mental, con la conexión emocional de la salud de la persona, del estado físico con el estado emocional. Entonces, hay muchas cosas que podemos cubrir ahí. Ojo que esta es una tendencia que ya es mucho más europea, la que tú estás contando ahorita, y que más bien es una oportunidad en el mercado peruano que todavía no se ha ejecutado, ¿no? Y de hecho quiero cerrar esto contándoles que este programa lo conocí, lo estudié porque estuvimos como parte del MBA el año pasado en Dubái, donde visitamos centros de medicina regenerativa, centros de bienestar. En Europa ya la tendencia está en aumento, entonces queremos tener la oportunidad de poder entrar en el mercado peruano con esto también. Claro. De hecho es bastante disruptivo, todavía para el mercado peruano es bastante disruptivo. Así es. Vamos a ir generando conciencia, poco a poco. Exacto, poco. ¿no? Así es. Inclusive la vez pasada lo conversaba también con un amigo que ambos conocemos,
que esto va a ir migrando en el transcurso del tiempo al autoservicio, ¿no? O sea que la persona va a ir hacia el autoservicio también en el tema de salud y en el tema estético, ¿ah? Entonces creería que por ahí podrían haber algo interesante. Entonces, creo que ahí podríamos cerrar. Hay muchos temas más como los temas quirúrgicos, pero creo que podría, para no... Yo solo quiero cerrar el tema quirúrgico dando una recomendación a todos nuestros especialistas que hacen algo quirúrgico, es que no siempre el tema es dónde hago el servicio. O sea, si lo que ustedes hacen, que generalmente el especialista trata de enfocarse en una técnica o en algo en específico, si eso que ustedes hacen lo analizan bien, ¿dónde se hace? Si realmente es necesario hacerlo en sala de operaciones o estamos hablando de un procedimiento menor que puede hacerse tranquilamente en un consultorio, en una sala de procedimientos, obviamente previamente categorizado y formal, pues trabajen su cartera de servicios en función a eso en lo que ustedes se han hecho especialistas, en lo que ustedes se han hecho los mejores. Claro, porque es mucho más sencillo empezar en un centro de primer nivel que lógicamente empezar en un... que querer tener primero las clínicas para operar y hacer cirugías. Eso no es... me paso 20 años más hasta que llegue al resultado, ¿no? Así es. Ok, y para ir avanzando, vamos con las no quirúrgicas. ¿Qué ideas tienes por ahí? No quirúrgicas, yo iría un poco a lo que la pirámide poblacional y la tendencia de nuestra población, lo que estamos viendo en las tendencias. La población envejece en algunos países, en nuestros países todavía hay una alta tasa de nacimiento, sobre todo en zonas rurales, periféricas. Hay que entender la epidemiología de la población y sobre todo entender qué enfermedades son prevalentes en nuestro país y en nuestra ciudad. Entonces, todavía las enfermedades crónicas considero que son una muy buena oportunidad para brindar servicios fuera de lo habitual. No, claro. No porque soy cardiólogo solo voy a hacer consultorio de cardiología o quiero una clínica cardiológica, sino que veamos con qué otras especialidades de la parte clínica podemos unir el servicio. Si vamos a hacer un servicio para menores de edad o menores de 18 años, no solamente demos pediatría, busquemos otros servicios que también necesiten esta población. Entonces, enfocar el servicio en el paciente, en la persona, no en tanto lo que yo doy porque yo soy especialista y solo hago esto. O sea, abrir un poco más este tema del abanico de posibilidades para poder resolver problemas. Para sumarle algo ahí, es algo parecido a lo que estábamos hablando en el tópico anterior de las quirúrgicas. Intentar buscar el 360 puede sumar bastante. Sí. Pero teniendo en cuenta cuáles son las características de ese grupo poblacional que puede variar inclusive por distrito, ¿no? Y el requerimiento puede ser distinto. Entonces, estudiar bien a la población para definir bien sobre qué me voy a apalancar y qué servicios adicionales que especialmente, y creo que tú conoces mejor el ejercicio que yo ahí, que incluyan procedimientos. Porque entiendo que el mayor margen de ganancia está exactamente en los procedimientos, ¿no? Y en esa línea muchos de los especialistas tienen esa barrera de entrar al mercado con un servicio porque no tienen los equipos. Exacto. Pero para ello yo les recomiendo toquen la puerta de las empresas de equipamiento. No todas te exigen que les compres al contado. Puedes incluir un leasing, puedes incluir un comodato en el que te van a dejar el equipo, lo vas pagando en partes. Entonces nosotros, al menos en la línea que nosotros manejamos en los centros de salud sexual y reproductiva y medicina regenerativa, empezamos con esta modalidad, ¿no? En la que una empresa con la que trabajamos de la mano ya hace muchos años nos coloca los equipos y vamos pagando. Obviamente somos los dueños de los equipos, pero no es que los tuvimos que pagar al contado. Además, lo que te ayuda un montón. Sí, y además estamos hablando de equipamiento que no baja de los $40,000 para muchas de las especialidades, seguramente me entenderán todos. Entonces, vamos a buscar un poco opciones que nos ayuden a bajar esos costos, pero además sin dejar de dar esa oferta que es muy importante, porque nuevamente el cliente o el paciente necesita una cobertura completa un lugar donde le den todo, o sea, donde traten de tenerlo, porque finalmente si ese paciente se va a la farmacia a buscar el medicamento que tú le recetaste, o en esta farmacia encuentra otro médico que le dice, yo te puedo reevaluar nuevamente, ya no va a ser que retorne a tu consulta, va a ser que se vaya a otro lado, o si de repente no quedó satisfecho con la atención que le diste, va a ser lo mismo en una clínica. Entonces, hay muchos aspectos que trabajar ahí, pero en la parte clínica yo considero estudiar bien a la población, entender qué problema quiero resolver, y en el tema de las enfermedades crónicas yo creo que hay bastante oportunidad de nuevos negocios, sobre todo las que van alineadas a resolver problemas de obesidad, de sobrepeso, de enfermedades
cardiológicas o endocrinológicas, que es finalmente la que genera la mayor cantidad de enfermedades actualmente, Y hay ¿no? un modelo que no se está cubriendo del todo ahí, Ujú. es el renting de equipos a pacientes. Que También. por ejemplo, estos equipos que ya utilizan un poco de Internet de las cosas, ¿no? Ujú. Que entonces que en Chile funcionan bastante bien, ¿ah? Tú le das, por ejemplo, sets al paciente o kits completos al paciente para que el paciente se lo lleve a su casa y tú le estás cobrando un renting por ese equipo, y para enfermedades crónicas creo que sirve bastante bien. Luego toda esa información es capturada para el registro médico del centro en el que tú tienes o como quieras atender al paciente, y le das una atención personalizada al paciente. El paciente siente de que tiene algo en el cual lo están mirando todo el día y lo están cuidando, ¿no? El tip que yo les daría a nuestros colegas que hacen especialidades clínicas es que al entender al paciente y sus necesidades, vayan diversificando el producto. Ajá. En ese sentido, lo que voy es que si eres endocrinólogo y estás haciendo consulta, hagas una alianza con un nutricionista que le dé también el tratamiento nutricional, pero además el plan nutricional, pero además también le haga llegar de repente el desayuno a la casa. No vamos a empezar obviamente con todo el plan completo, pero podemos empezar con un snack saludable, con un desayuno, algo que tú como especialista se lo puedas recomendar, obviamente en la línea de lo que el paciente necesita, pero buscar siempre qué otras necesidades tengo que cubrir en ese paciente. Nutrición fundamental para las enfermedades crónicas y para las especialidades que trabajan con nutrición. Salud mental, abordarlo a través de la parte psicológica, ¿no? Ojo que el tema de salud mental, aprovechando las no quirúrgicas, revisaba la vez pasada cómo han aumentado la cantidad de atenciones por teleconsulta. Así es. En estos casos de psiquiatría, de psicología. Pero creo que ahí todavía hay una brecha grande o una oportunidad grande de poder acercar la atención presencial con la teleconsulta. Yo soy un acérrimo creyente en los servicios digitales, pero creo que tienen una cierta limitación. Sí. Entonces, la combinación de ambos, por ejemplo, en el tema de salud mental, tampoco es algo que se esté ofertando, ¿eh? O sea, el psiquiatra se está quedando simplemente con la atención, cobra su atención y ahí queda cuando de repente se pueden ver inclusive modelos para asociarse con farmacias, porque hay gran margen de ganancia también en medicamentos, especialmente para los no quirúrgicos, ¿no? Y lamentablemente de todas las patologías psiquiátricas son las más costosas. Claro, no coberturadas por los seguros. Sin embargo, no hay que dejar de lado el tema de la psicoterapia, el soporte con otros profesionales no psicólogos que les podrían ayudar a mejorar los resultados del tratamiento. Entonces, nuevamente, yo voy al hecho de que entiendan bien la necesidad del paciente, ¿no? En todas las especialidades clínicas tienen que identificar que este paciente no solo viene por un diagnóstico y no solo viene por un tratamiento, y no debemos dejarlo ahí, debemos buscar ir un paso más atrás, la prevención. Y aunque suene muy trillado y muchas veces se habla de prevención, es lo que a eso deberíamos apuntar. Nuestros servicios no deberían ser de tratar enfermedades, diagnosticar, sino deberían ser de evitar que las personas se enfermen y de prevenir enfermedades para ser cada vez más saludables. Siguiendo, entonces, si vamos por los temas administrativos o los temas de gestión, ¿qué ideas tienes por ahí? Más allá de las consultorías, que creo que ese es algo que ya está bastante... Es obvio usado, que, ¿no? que cuando uno hace una especialidad de gestión, como en mi caso, que soy especialista en ello, quiere utilizar el conocimiento para poder asesorar, ¿no? Ya sea proyectos, ¿no? Pueden ser B2C o B2B. Sin embargo, hay que ir un poco más al nicho, a lo que realmente necesita. Claro. Nosotros venimos haciendo consultoría en el equipo que ahora lidero ya 5 años en el mercado. Y hemos ido entendiendo que hay consultorías que son netamente para trabajar con auditores. Hay otras consultorías en las que requiero trabajar con arquitectos, con ingenieros, que son más de ejecución de obras y de proyectos. Otras en las que tengo que trabajar netamente con marketing y con áreas no médicas. Entonces, nuevamente, entendiendo bien lo que requiere el cliente, podemos ir especializando la consultoría. Ese es un dato muy interesante. Y lo segundo es que no podemos dejar de lado la inteligencia artificial, que finalmente viene a ayudar a darnos ese soporte para poder dar cada vez mejores servicios de consultoría también. Entonces, diseñar algunos servicios en los que de repente no sea necesario pasar por una consultoría, sino preguntas y respuestas con una IA que esté entrenada en temas de gestión, administración, con las normas, con toda la documentación,
puede ayudar al cliente y puede acortar el tiempo de respuesta, que muchas veces lo que buscan nuestros clientes en consultoría es respuestas a sus preguntas. ¿No? Y le sumo ahí sobre lo que estás diciendo es directamente con tecnología. Hay muy poco trabajado con temas de tecnología para el mercado peruano y para nuestras propias características, ¿no? Entonces, unirse, por ejemplo, a trabajar con ingenieros o con personas que manejen datos, un médico, puede sumar muchísimo. Hay mucho espacio sobre ese nicho. Ya no trabajen más temas de historia clínica electrónica, por favor, eso ya está trillado, eso ya, seguir haciendo historias clínicas electrónicas, hay varios software que se venden en el mercado. Y que son mejores y no vas a tener que competir con ellos, exacto, no vas a tener que competir con ellos. Haz algo distinto sobre eso. Yo, por ejemplo, recién conocí un software que gestiona sala operaciones. No voy a decir el nombre para no hacer publicidad porque no nos patrocina todavía, pero en líneas generales digo, han encontrado un nicho en el cual solamente trabajan con salas de operaciones. Entonces, ellos se encargan de digitalizar todas las operaciones. Digo, lo que pasa es que el proceso es distinto. O sea, los procesos en sala, en consulta ambulatoria, en una UCI son distintos. Entonces, el tema es unir las necesidades del cliente con también los alcances tecnológicos, ¿no? Y ahí quiero comentar un poco acerca también de estos aplicativos de teleconsulta, ¿no? Que también, a mi parecer, han salido muy buenas iniciativas y se requieren seguramente más, pero hay que entender que todavía tenemos un tema con la parte normativa, ¿no? En la que, por un lado, se entiende que el paciente no va a poder tener un diagnóstico completo si es que solo pasa una consulta virtual. De todas maneras, se requiere complementar con exámenes complementarios, pero además el examen físico, ¿no? Que cada vez está dejando de lado examinar al paciente, ¿no? Hacer lo que nos han enseñado, puede hacer que esto no esté respondiendo completamente a lo que necesita el paciente. Pero hay un tema adicional a esto, es que muchas de las soluciones que ahorita se están brindando como telesalud ni siquiera son IPRES, ni siquiera se han constituido. Son 5 personas que se han unido, 5 colegas que se han unido y han puesto una web. Hasta que no tengan un problema médico legal, eso no va a salir y no van a salir librados fácilmente. Y es muy bueno que lo digas porque finalmente está bien ser emprendedor, pero como siempre lo digo, el camino más fácil no siempre es la informalidad. Exacto. Lo mejor no siempre es acortar tiempos sacándole la vuelta a la norma, porque pensamos que nunca nos van a supervisar o que mi emprendimiento es tan mínimo que nadie va a venir a decirme nada. Vayamos por el camino más largo. El formal siempre va a estar mucho más complejo poder cumplir esos requisitos que nos piden nuestras normas peruanas, pero finalmente es lo que nos va a garantizar que ante tengamos cualquier un buen eventualidad resultado tengamos el resultado, el paciente se sienta seguro en el servicio que está recibiendo, ¿no? Paso un último bloque, que son algunas relacionadas a tecnología. Acá hay un abanico grande, ¿sí? Pero yo quiero traer a flote algunas ideas, como por ejemplo, yo escucho, han habido muchos intentos, conozco 3 en el mercado peruano, del Uber médico, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que el médico vaya a la casa del paciente. Yo les cuento, existen 3 papers, hasta la última revisión que yo había hecho, era como 2 años atrás, no sirven, o sea, han fracasado. En la India, el famoso Uber médico fracasó. Entonces, trabajar sobre algo que ya fracasó en otros mercados, hay que mirarlo bien, porque por algo fracasó en otro lado. Así ¿no? es. Y algo que me viene a la mente ahora que lo comentas, es que hay que mirar mucho lo que se ha hecho, y si ha fracasado es por algo, ¿no? Ahora, con eso no te digo que no podemos mejorar también el producto o el servicio. A mí me gustó mucho una idea que la vi en Alemania el año pasado, de una empresa de servicios médicos que adicionalmente había diversificado sus productos y tenía toda una línea de botellas de agua, promovía el consumo de agua, porque obviamente el agua es vital para poder, para el ser humano, para el cuerpo. Entonces, había diversificado dentro de su cartera una línea para botellas de agua que tenían además unas pastillas vitamínicas, ¿no? Que además te hacía ver que el agua que tomabas era del color morado, rosado, fucsia, y era muy divertido el tema, pero que finalmente te estaban aportando complementos o suplementos vitamínicos en el agua.
Y alrededor de esa idea diseñaron botellas de agua, tenían un aplicativo en el que tú podías solicitar, Bien, claro. obviamente, la vitamina está en polvo que se diluía con el producto, canguros, porque obviamente entendieron que esto lo van a tomar deportistas, personas que hacen deporte y que entrenan, entonces necesitan agua. Habían creado todo alrededor de agua. Y cuando investigué, se trataba de una empresa médica. Entonces Claro. me pareció súper innovador y nuevamente yo quiero recordarles lo importante de conocer a la persona que vamos al público, a la persona, al paciente, porque finalmente alrededor de él es que se generan las ideas de negocio. Entonces, y como ya para ir cerrando el capítulo, creo que tú lo has dicho bien en esta última parte, creo que sobre lo que hemos comentado, hay muy buenas ideas, pueden haber, hemos nombrado varias de estas. Quiero agregar una. Sí. Estas, bueno, si bien es cierto, alrededor de los centros estéticos están habiendo mucha promoción de productos cosméticos, se trabaja mucho con las marcas y eso, que no es algo que esté mal, pero hemos podido observar también la creación de líneas distintas a las médicas. Hablo, por ejemplo, de los uniformes médicos, Claro. de los sacos médicos, ¿no? Estamos observando profesionales de la salud que están Incursionando en estos otros rubros. en estos rubros que no son negocios de servicios de salud. Entonces, tiene que ver con la diversificación del producto, porque finalmente si tú ya estás dando una consulta y en tu consulta además estás teniendo gente que está interesada por la estética, lo están haciendo casi la mayoría de médicos estéticos, dermatólogos que tienen además sus centros, pues derivan al paciente a comprar, o saben que muchos de esos pacientes son también profesionales de la salud y los ven en redes sociales con un scrub bonito, estéticamente diseñado, entonces tienen también la posibilidad de venderles el producto, entonces es muy muy interesante esa idea de negocio, ¿no? Lo importante siempre va a ser es intentar emprender conociendo al usuario, pero mirando qué oportunidades hay de poder innovar. Así ¿no? es. Porque más de lo mismo, Eso sí. eso es un poco complicado, entrar a competir, ¿ah? Efectivamente, no se trata de que porque yo veo que la dermatóloga lo hace, voy a abrir mi línea. Exacto. Y quizás esto lo harás, pero te darás cuenta que te No, va a ocupar el claro. tiempo, porque finalmente cada proyecto es tiempo, es recursos, es dejar de hacer lo que de repente actualmente ya te está dando rentabilidad por irte a otra línea. Me ha pasado que he querido hacer 3 proyectos a la par y siempre cuando uno quiere hacer varios hay uno que En el cual que comienzas a no fallar. está dándole el tiempo. Así Claro. Entonces, como para ir cerrando, Fío, hemos mencionado cuatro bloques de innovaciones o de emprendimientos que se podrían generar, Así es. que hemos identificado ambos que no hay, o en este momento no están del todo cubiertos, pero como para ir cerrando la idea, yo creo que ambos hemos tenido la oportunidad de poder conocer distintos mercados, porque en el mercado peruano, lamentablemente, vemos lo mismo siempre. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de leer, porque hay mucha información que ya está publicada en papers inclusive, ¿no? Con números verídicos para poder corroborar, o la posibilidad de viajar y conocer otras realidades, ayuda a aperturar y conocer qué cosas estás haciendo en otro lado y qué cosas puedes traer, ¿no? Así Muchas es. veces es simplemente copiar, mejorar y ponerlo en producción. Tan simple y sencillo como eso, ¿no? Viajar siempre nos abre la mente y las oportunidades de poder aprender cosas nuevas, pero sobre todo formarte, y es lo que hablábamos en el primer podcast, porque finalmente la formación en temas de negocios, en temas empresariales, en cómo genero un modelo, es lo único que te va a dar la base para poder seguir viendo estas oportunidades de aprendizaje, porque actualmente incluso estas maestrías, estas oportunidades de aprendizaje en negocios, no solo se dan en Lima, se dan a distancia, se dan en otros países. Ahora uno puede llevar programas con gente de Europa, con gente de Norteamérica, y finalmente cruzar y hacer redes en las que vamos a poder absorber lo que a ellos les funcionó y lo Exacto. que crees que te va a funcionar, y probar, ¿no? Hacer benchmarking con gente que ya lo hizo, o gente que también de repente está emprendiendo como tú. Entonces, creo que eso sería lo más importante de este nuevo capítulo. Así Sí. es. Listo, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Gracias. Un abrazo.